Buenas tardes, jóvenes. Kylie, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar con las exposiciones, sus diapositivas. Si gustan, ¿Cómo? sí, con las diapositivas quisiera, vamos a exponerlas. ¿Sí? Profe. Mande. Sí, ¿quién va a comenzar, profe? Pues aquí no hay tanto problema con el orden, el que vayamos manejando, ¿no? El que lo tenga en este momento y lo pueda conectar de una vez para proyectar, adelante, ¿eh? Por eso no hay ningún inconveniente. ¿Sí? Yo. Adelante, Elisa. ¿Ya lo pueden visualizar? Ya está. Ya está, adelante. Ok, a mí me corresponde la parte de la ley de inversión extranjera, el título cuarto, de la inversión extranjera de personas morales extranjeras, que abarca los artículos 17 y 17A. Y nos dice que en el artículo 17 que sin perjuicio de lo establecido en los tratados y convenios internacionales de los que México sea parte, deberán obtener autorización de la Secretaría. Y tiene dos fracciones, no tiene 3 o 4 fracciones. Las personas morales extranjeras que pretendan realizar habitualmente actos de comercio y la República. O sea, tienen que cumplir con ciertas características. Y dice que a lo que se refiere en el artículo 2736 del Código Civil del Distrito Federal, y que aplica para toda la República en materia federal, que pretende establecerse en la República y que no estén reguladas por leyes distintas de dicho código. Es decir, tiene que cumplir con requisitos muy específicos para poder tener inversión en nuestro país, en nuestro suelo. En el artículo 17A nos habla de la autorización a que se refiere el artículo anterior y que tienen que cumplirse ciertos requisitos, y él nos dice que que dichas personas comprueben que están constituidas de acuerdo con las leyes de su país, es decir, que sean personas que tengan allá todo lo que corresponde, que sean personas que puedan ejercer los actos de comercio, tenemos que manejar. Acuérdense que el derecho mercantil, el derecho, como llaman a unos, el comercio exterior, por regla general, el derecho mexicano es a similitud de muchas leyes. Por ejemplo, nosotros hablamos de personas morales. En muchos países también se consideran personas morales. Igual tienen su regulación, términos y condiciones. Si ellos se encuentran debidamente creadas en términos de las leyes de su país o de origen y las cuales no contravienen con las leyes mexicanas, se tendrá por esa figura reproducido en el mismo acto. Si, por ejemplo, hubiese alguna limitante, entonces se tendrá que ajustar al marco jurídico mexicano. Algo es importante que tenemos que tomar en consideración, jóvenes. En tratado de contratos, sí, cuando nosotros realicemos actividades en el territorio mexicano, todas aquellas personas morales o físicas deberán de ajustarse en términos de la legislación mexicana. En aquellos casos en que su legislación de su país de origen sea similar o no se contravenga con la disposición mexicana, se tiene como tal. Así es como se aplica este punto de vista. Adelante, Eli. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el apartado B? Que, o sea, que todo el contrato social y documentos constitutivos de dichas personas no sean contrarios a los preceptos que marcan las leyes mexicanas, ¿no? Es correcto. Ok, dice que lo que se refiere a la fracción 1 del artículo anterior, que se establezcan en la República o tengan en ella alguna agencia o sucursal, que son lo que generalmente hacen las transnacionales, ¿no? En el caso de las personas a que se refiere la fracción 2 del artículo anterior, que tengan representante domiciliado en lugar donde van a operar.
autorizado para responder a las obligaciones que contraigan, porque de alguna manera ya establecidos en nuestro país tienen que cumplir con todas las obligaciones fiscales que marca el México, ¿no? Correcto. Y nos dice que toda solicitud que cumpla con los requisitos mencionados deberá otorgarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de su presentación, que realmente es un proceso corto. Sí. Que concluido dicho plazo sin que se emita resolución, se entenderá por aprobada y que la Secretaría deberá emitir a la Secretaría de Relaciones Exteriores una copia de las solicitudes y de las autorizaciones que otorgue en base en este artículo que fue adicionado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996 y que sigue vigente. Eso es lo que me tocó a mí. Profe. Sí, gracias. Okay. Lo oigo como en la azotehuela. Exactamente, sí, así no te creas, es el equipo. Gracias, Eli, ya está, perfecto. Aquí hay que tomar en consideración mucho. La Secretaría de Relaciones Exteriores participa en estos aspectos, pero también hay que perder de vista a la Secretaría de Economía, que hoy la Secretaría de Economía se encarga de regular en materia de este tipo de sociedades extranjeras, que es la parte fundamental que se está trabajando. La Secretaría de Relaciones Exteriores para ver cómo está su origen, su constitución y todo lo demás. Es lo mismo, por ejemplo, si nosotros como empresarios mexicanos queremos estar en presencia en otro país, llamémosle Venezuela, pues tenemos que ajustarnos al marco jurídico venezolano, que actualmente la verdad no recomiendo estar en Venezuela como exportador, ¿no? Entonces no es un buen lugar, dadas las circunstancias que se encuentran en este momento por las que están atravesando, pero bueno, pues así es parte. Ok, ¿quién más desea pasar de una vez a que se conecte? Adelante, jóvenes. Yo, profe. Adelante, Abigail. ¿Ya se puede visualizar? Ya está. Ok, bueno. A mí también me tocó de la Ley de Inversión Extranjera, el título tercero de las sociedades. Uh-huh. De la Constitución y de la modificación de las sociedades que viene en el artículo 15, la Secretaría de Economía autorizará el uso de las denominaciones o razones sociales con las que pretendan constituirse las sociedades. Se deberán insertar en los estatutos de las sociedades que se constituyan la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción primera del artículo 27 constitucional. Bueno, aquí habla de cómo se constituyen las sociedades y sus denominaciones o razones sociales. Sí. También menciona el artículo 16, el procedimiento referido en el artículo anterior se aplicará para sociedades constituidas que cambien su denominación o razón social. Solamente se aplicará exclusivamente si van a cambiar su denominación o su razón social, como aquí lo menciona. Uh-huh. En el siguiente párrafo del artículo 16, las sociedades que modifiquen su cláusula de exclusión de extranjeros por la de admisión deberán notificarlo a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los 30 días hábiles siguientes a dicha notificación. Bueno, o sea, todo esto relacionado debe de ser notificado a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se pueda modificar esta cláusula de exclusión de extranjeros. Sí. Si estas sociedades son propietarias de bienes inmuebles ubicados en la zona restringida destinados a fines no residenciales, deberán dar el aviso que se refiere a la fracción primera del artículo 10 de esta ley, dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. Igual dan la misma prórroga, que son 30 días hábiles, como aquí lo menciona, el párrafo anterior, y solamente es exclusivo para estas sociedades que quieran que quieren construir un inmueble en una zona restringida. Sí, acuérdense la zona restringida. 100 kilómetros en la franja fronteriza, 50 kilómetros en la franja de las costas, de las playas. Esa es la limitante para los extranjeros.
no para los mexicanos. ¿Ok? De acuerdo. Y por último, el artículo 16, que menciona las solicitudes a que se refieren los artículos 15 y 16 de esta ley, deberán ser resueltas por la Secretaría de Economía dentro de los 2 días hábiles inmediatos siguientes al de su presentación. Lo que comentábamos en el artículo anterior, que es el 15, deben de ser resueltas por la Secretaría de Economía y dan 2 días hábiles al momento de su presentación. Y bueno, eso es todo. Correcto. Gracias. Fíjense que aquí lo importante es esto estas sociedades extranjeras pueden en algún momento cambiar su razón social. Acuérdense, en nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles tenemos una sociedad anónima. La sociedad anónima es con un capital fijo, ¿sí? Pero también tenemos una SADCB, que es una sociedad anónima de capital variable. Aquí ya tenemos un capital fijo, pero tenemos un capital variable. Ese puede aumentar o disminuir. Eso le permite a una empresa, a una sociedad, poder tener un crecimiento mayor, más amplio, ¿sí? Por esa razón, aquí se establece que con las sociedades extranjeras tienen que, en caso de modificar su sociedad, ¿sí? Tendrán que darle aviso. Igual con la famosa cláusulas de exclusión o cláusulas de admisión. Si por alguna circunstancia la sociedad cambia su razón, y por ejemplo, yo diría entraríamos una sociedad cooperativista, entonces en una sociedad cooperativista podría haber la cláusula de admisión de extranjeros, sí podría haber la cláusula de admisión, porque esa sociedad ya es diferente a las otras. Esto es lo particular que nosotros debemos de considerar y no perder de vista. Ok, ¿quién más? Adelante, jóvenes. Déjame ver si puedo compartir pantalla, Ali. Ok, adelante. Si hay alguien más, adelante, jóvenes. Me enviaron sus diapositivas, sobre esas vamos a trabajar nada más. O sea. Ya está, mira. A ver si alguien más puede, porque no me deja a mí. No te preocupes. A ver si estoy checando. Ajá, chéquelo. A ver, Miguel Ángel, ¿podemos proyectarlo de usted? Adelante. Ya está en pantalla, ¿lo logran ver? Ahí está, exactamente. Sí, Ok, Miguel, dale, listo, Miguel Ángel. Título octavo. ¿Ya lo pueden ver? Ya está, ok. Sí. Bueno, a mí me tocó sobre la ley de inversión extranjera, que fue el título octavo, y habla también de las sanciones. Dice que en el artículo 37, que cuando se trate de actos efectuados en contravención a las disposiciones de esta ley, la Secretaría podrá revocar las autorizaciones otorgadas. Los actos, convenios o pactos sociales y estatuarios declarados nulos por la Secretaría por ser contrarios a lo establecido en esta ley no surtirán efectos legales entre las partes ni se podrán hacer valer ante terceros. En el artículo 38 nos habla acerca de las infracciones. Dice que las infracciones a lo establecido en esta ley y sus disposiciones reglamentarias se sancionarán de acuerdo a lo siguiente. Fracción 1. En caso de que la inversión extranjera lleve a cabo actividades, adquisiciones o cualquier otro acto que para su realización requiera resolución favorable de la comisión, sin que ésta se haya obtenido previamente, se impondrá una multa de 1,000 a 5,000 salarios mínimos
y esto más o menos equivale desde 123,220 pesos hasta 616,100 pesos. Dice que en la fracción 2, en caso de que personas morales extranjeras realicen habitualmente actos de comercio en la República Mexicana sin haber obtenido previamente la autorización de la Secretaría, en ellos se impondrá de 1,000 a 500 salarios, y esa multa va desde los 61,610 pesos hasta los 123,220 pesos. Dice que en caso de realizar actos en contravención a lo establecido en esta ley o en sus disposiciones reglamentarias en materia de inversión neutra, se impondrán multas de 100 a 300 salarios mínimos, y esa va de 12,322 pesos más o menos a 36,966 pesos. Dice que en caso de omisión, cumplimiento extemporáneo, presentación de información incompleta o incorrecta respecto de las obligaciones de inscripción, reporte o aviso al registro por parte de los sujetos obligados, se impondrá la multa de 30 a 100 salarios, y esa va de los 3,600 pesos a los 12,322 pesos. Dice, en caso de simulación de actos con el propósito de permitir el gozo de la disposición de bienes inmuebles en la zona restringida a personas físicas o morales extranjeras o a sociedades mexicanas que no tengan cláusula de exclusión de extranjeros en contravención a lo dispuesto por título segundo y tercero de esta ley, se sancionará al infractor con multa hasta por el mismo importe de la operación. Y en caso de las demás infracciones a esta ley o a sus disposiciones reglamentarias, se impondrá multa de 100 a 1,000 salarios. Se entiende el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal al momento de determinarse la fracción, y en ese salario se encuentra en 123 pesos, punto 22 centavos, lo que es en el centro de la República, y en el norte es de 185 pesos. Uh-huh. Sí, sí. Dice que también corresponderá a la Secretaría la imposición de las sanciones, excepto por las que hace la infracción a la que se refiere la fracción quinta de este artículo, y las demás relaciones con los títulos segundo y tercero de esta ley, que serán aplicadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que era lo que había comentado mi compañera Abby. Sí. La imposición de las sanciones a que se refiere el presente título será sin prejuicio de la responsabilidad civil o penal que en su caso corresponda. En el artículo 39 nos habla de que los fedatarios públicos relacionarán, insertarán o agregarán el archivo oficial o apéndice de los instrumentos en que intervengan los oficios en que consten las autorizaciones que deban expedirse en los términos de esta ley, que cuando autoricen instrumentos en los que no se relacionen tales autorizaciones, se harán acreedores a las sanciones que determinen las leyes del notariado correspondiente y la Ley Federal de Correduría Pública. Y eso fue lo que me tocó. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Fíjese que aquí hay una característica que deben tomar en consideración, jóvenes. Hablamos de que van a participar tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como la Secretaría de Economía para imponer este tipo de sanciones, independientemente de las sanciones de carácter civil y penal que ameriten la conducta realizada, ¿sí? Ahora, algo que a mí me deja un poco de duda, y duda es una duda razonable jurídicamente hablando, es que hablan de salarios mínimos. Recuerden que hay hubo una publicación en el Diario Oficial de la Federación donde estableció que los salarios mínimos para la imposición de multas ya no se va a tomar en consideración. En su lugar se deben de aplicar las UMA, unidades de ¿cómo se llama? Unidad de medida actualizada. Esa es la UMA, la que se debe de aplicar hoy en vez de salarios mínimos. Entonces, si nosotros tenemos en consideración que la ley se nos remite a salarios mínimos y la autoridad quiera sancionar en salarios mínimos, pues a través del amparo, podemos inconformarnos y decir que no es aplicable dicha sanción económica en virtud de que no se ajusta a lo establecido en el valor de la suma. Y toda vez que la ley no establece, o porque la ley no lo menciona,
porque decía salarios mínimos o su equivalente en UMA. Si en algunas leyes establece salarios mínimos o equivalente en UMA, entonces por ese famoso U equivalente tenemos que considerar entonces que vamos a aplicar la suma. Si la ley no establece este punto de vista bajo estos argumentos, entonces la multa económica no es viable. Interesante, ¿no? A mí ya me surgió una duda, o sea, no es lo mismo, o sea, se supone que fue sustituido la palabra salarios mínimos por UMAS, y Sí, que no es estaban correcto. actualizadas, pero en realidad es lo mismo. Sí, no, aquí qué bueno que me planteas esta cuestión porque te voy a decir, Eli. Muchas leyes de carácter federal manejaban los salarios mínimos que tomaste en consideración para la imposición de multas y sanciones económicas. Si no recuerdo, fue hace 3 años, 4 años aproximadamente, no tengo el dato exacto ahorita, en el cual se reformó y dijeron no, las multas y los salarios mínimos ya no se van a aplicar en razón a este último concepto, sino se crea en su lugar la unidad de medida actualizada. Y entonces esta es la que se tiene que manejar. Para todas las sanciones de este tipo va a ser aplicable esto. Ahora, si en alguna disposición o algún ordenamiento jurídico contempla la aplicación de salarios mínimos, pero no menciona U equivalente en UMA, se tiene que entender como entonces que se va a aplicar lo que son salarios mínimos y no UMA. En estos casos no procede la imposición de la multa. Sí lo va a emitir la autoridad. La autoridad es muy ciega, valga la expresión. Le emiten la sanción, la multa y todo lo que ustedes quieran, pero a la hora de cobrarla, precisamente por eso está el abogado. El abogado es el encargado de establecer y decir que es improcedente toda vez que ese valor o esa unidad ya no se maneja en términos de la ley. Lo que se está aplicando hoy en términos de la ley, ese es el valor. Y entonces ahí tienen el argumento. Así como estamos hablando de esta ley, tenemos otras que desafortunadamente tenemos un gran problema, jóvenes. Un gran Oiga, problema. profesor, Dígame una usted, pregunta. Entonces, ¿cuál es el precio determinado del UMA? ahorita tenemos que verlo diariamente porque eso se va actualizando. Si no mal recuerdo, andará como en 87 pesos, 88. Me acuerdo que andaba en 88 punto y fracción. Sí, es más, O sea, es menor al salario mínimo que nosotros manejamos sí, aquí en el centro de la República Mexicana. sí, porque ahorita en el centro de la República se elevó a 145, casi 150. Entonces, pero sí se maneja UMA. Es el valor. Miguel Ángel, ya estamos listos, ya vi que por ahí su presentación ya andaba. No, yo ya acabé. No que diga Ismael. No, Ismael. Pase otra vez. Nada, top, si no lo dejamos ¿Le gusta participar. exponer, profe? Ok, Déjelo. ok. No, tenemos que ver. Miren, valor UMA, ahorita vamos a ver. El valor UMA está en 89 pesos con 62 centavos. Incrementó al 3.15% por la inflación. Yo igual lo busqué y me decía que estaba en 89.62. Por eso te digo, está en 89, dice la UMA en Yo lo 2020. encontré en 89.62. Sí, así está, ese es el valor. Entonces, lo que a comparación de 148 pesos que está el salario mínimo, ahorita, pues es una gran diferencia. Entró en vigor el 1 de febrero. Sí, por ejemplo, ahorita estamos Entonces 141. conviene más las multas así. Sí, pero si la ley te lo establece y te vienen manejando, es porque está 141 pesos con 70 centavos. Si no lo está establecido, no pueden cobrarte, ¿eh? Acuérdense que nosotros como abogados manejamos el estricto derecho y el estricto derecho nos rige precisamente en esta cuestión. ¿En qué radica? Si la ley lo establece y está fijado, se aplica. Si la ley no lo establece, no se aplica. Y entonces tendríamos que ir con la publicación del Diario Oficial de la Federación. Ahorita déjeme ver para cuándo se creó y ahí tendríamos que invocarlo y entonces la multa no es aplicable. Y no pueden ellos en materia administrativa, jóvenes, cambiar su resolución y ajustarlo a algo si la ley no lo establece. Adelante, Ismael. Ok, gracias, profesor. Bueno, a mí me tocó lo que es el reglamento, ¿no? Es que me había equivocado y le puse ley. No te preocupes, Sí, no te preocupes, está bien. ya está. Entonces, Okay. a mí me tocó esto, lo que es el artículo primero,
para efectos de los reglamentos y además establecidos en el artículo 2 de la Ley de Inversión Extranjera, que se entenderá en la siguiente: las actividades reservadas a los contemplados en los artículos 5 y 6 de la ley que requiere que invertir sea a un local. Lo que se refiere acá es que cómo podemos hacerle para, o que no está permitido, o qué reglamento se puede utilizar de una casa a convertirla a un negocio, que sea una vivienda y que al mismo tiempo sea un negocio. Es lo que yo lo entendí que nos da en esta actividad. Sí. Acuérdense que si los contratos y la naturaleza del bien, si es para casa habitación es totalmente diferente a hacerlo para un local comercial. Si es para hacerlo local comercial, entonces tenemos que ajustarlo en términos de las condiciones establecidas por la normatividad que regula los comercios. Y por las modificaciones que se tienen que hacer, ¿no? Sí. Fíjate, por ejemplo, con la de la UMA, les voy a dar el dato. Sí, les había dicho hace 4 años, el 27 de enero del 2016, se establece la modificación en sus artículos 26 y 123 de la Constitución Política, precisamente donde se establece ya la UMA, como unidad de valor actualizada. Sí, decía yo que hace 4 años, más o menos. Por eso les digo, adelante. Continuemos. Dice, en actividades con regulación específica, los sujetos y límites máximos de participación de inversión extranjera en los términos de la ley y la legislación aplicable. Aquí no lo entendí a qué se refiere, de que las empresas tienen un tope para invertir en México o no. Sí, acuérdate que habíamos hablado precisamente en el capítulo 2 de la Ley de Inversión Extranjera, que yo lo manejé en la sesión pasada, establecían porcentajes. Habría un porcentaje de un 10 y un 49%. Son los topes, nos tendríamos que ver qué tipo de inversión se va a hacer y en base a la inversión que se establezca va a ser el tope permitido. Por eso acuérdense que el reglamento y la ley van de la mano. El reglamento yo le llamaría de manera muy general, establece ciertos puntos de vista que se deben observar en esta materia y el reglamento ya va a tocar puntos en específico, puntos en particulares. El reglamento ya es más preciso, ya te va dictando las líneas bajo los cuales tú tienes que ir precisamente a realizar tus actividades. Siempre ustedes vean esto, jóvenes, siempre vamos a tener una ley en materia administrativa, estoy hablando de materia administrativa, En materia administrativa tenemos nuestra ley y tenemos su reglamento. Si esto lo hiciéramos de una forma un poco, yo diría comparativo, un marco comparativo, es cuando ustedes hacen del Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles. El Código Civil está la sustancia y el Código de Procedimientos Civiles te establece cómo se debe ir realizando cada uno de los supuestos previstos en este ordenamiento jurídico. Igual cuando manejamos el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, que en este caso sería el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta es la manera en cómo se trabaja. En materia administrativa sí siempre vamos a tener nuestra ley y su reglamento. Y de forma supletoria, porque así lo establece la ley, vamos a tener que aplicar el Código Civil Federal y el Código Federal de Procedimientos Civiles, cuando no haya disposición expresa en la ley que estamos mencionando de carácter federal. Esto es lo que tenemos que ver. Por eso se nos establece esto. Tenemos que ver en qué casos. Solamente es federal, no hay estatal. No, de hecho, siempre una regla que les voy a poner, eso siempre vean ustedes jóvenes, siempre cuando hablemos de leyes federales, la supletoriedad siempre la vamos a manejar Código Federal de Procedimientos Civiles y Código Civil Federal, salvo en algunos casos, porque la ley lo establece, yo te estoy hablando Código de Comercio, voy a aplicar de manera supletoria en algunos casos, a lo mejor lo que es la Ley General de Operaciones de Crédito, la Ley de Inversión Extranjera, la Ley General de Sociedades Mercantiles, y así todas las leyes que tenemos que en esa área pueden concurrir, ¿sí? Salvo en algunos casos muy excepcionales, lo digo, en algunos casos muy excepcionales, invocamos
al derecho común o el derecho interno de las entidades federativas. Por ejemplo, si yo, un ejemplo muy práctico, hablamos de la ley de un juicio ejecutivo mercantil. El juicio ejecutivo mercantil se encuentra regulado y previsto en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Entonces, al encontrarse en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, este juicio se debe tramitar ante los juzgados de distrito. Sin embargo, por competencia concurrente, se le llama, el artículo 104 de nuestra Constitución establece que los juzgados del fuero estatal o del fuero local del Estado pueden ellos conocer de estos juicios ejecutivos mercantiles. Por esa razón, muchos abogados tramitan el juicio ejecutivo mercantil en los juzgados del fuero local. Por ejemplo, en el caso de Puebla, los tramitamos en los institutos judiciales, los tramitamos en Ciudad Judicial. En Ciudad Judicial ya tenemos juzgados especializados en materia mercantil. Entonces ya están especializados. Pero por esa razón, eso es importante que nosotros tengamos que revisar. Ahora, una regla interesante, jóvenes, y les pido, pongan mucha atención. A lo mejor muchos nunca lo han visto, y muchos maestros nunca se los van a decir. A veces por cuestiones de tiempo o a veces por egoísmo también de nosotros, a veces somos egoístas. Y lo digo textualmente, en el caso mío no, soy muy egoísta porque la idea es compartir el conocimiento y radica en lo siguiente. En todas las leyes, jóvenes, todas las leyes, lean el primer capítulo de la ley. Que el primer capítulo de la ley, por regla general, se denomina disposiciones generales. Este es el capitulado que hay que leerlo con mucho cuidado porque en este capitulado vamos a encontrar la supletoriedad de leyes. Establece términos y condiciones. Si por algunas circunstancias no encontramos esta supletoriedad en este primer capítulo o título de que se llaman disposiciones generales, tendremos que ir analizando cada uno de los títulos y capítulos y más en particularmente cuando hablamos de sanciones. En cuestión de sanciones, ahí nosotros tenemos que tomar en consideración porque en este capítulo, todas las leyes en materia administrativa siempre va a haber sanciones, capítulo de sanciones. Ahí tenemos que revisar porque en alguno de estos artículos establece una supletoriedad. Y en ese orden de ideas, nosotros aplicamos este punto de vista. Eso es lo que les recomiendo. Adelante, Ismael, continuamos. También nos marca como restricciones de la inversión extranjera. La inversión extranjera podrá participar en cualquier proporción del capital sociedad mexicana, adquiriendo activos fijos, al ingreso de nuevos campos de actividades económicas o fábricas en nuevas líneas de producto. Eso nos dice que también la ley te pone restricciones a los inversionistas extranjeros, ¿no? Sí. Que debe haber un inversionista mexicano en las empresas, ¿no? Sí. De hecho, voy a hablar como lo gusta. Perdón, Ismael, con la globalización. Con la globalización tenemos un dato muy fundamental. Por ejemplo, Liverpool adquirió los activos y pasivos de Suburbia. Es decir, Suburbia forma parte ya de Liverpool. Y estamos hablando que son dos empresas transnacionales. Así como ellas podemos hablar de otra empresa transnacional que adquirió ciertos activos, hablaríamos precisamente de Grupo Walmart, por eso se llama Grupo Walmart. Grupo Walmart concentra precisamente su tienda Walmart, Bodega Aurrera, ¿sí? Aurrera, que es así nomás, Sam's Club, ¿sí? Tenía el otro, déjenme acordar. Superama, exactamente, por la Noria. Están ahí. Entonces ese es el Grupo Walmart. Vips, ¿no? ¿Mandé? Creo sí. Que también Vips. Parece que sí, no recuerdo, le digo, pero más así. ¿no? Entonces, Vips, creo que ya no. Es cierto. No me acuerdo, le digo, ahorita sí no le digo. Entonces, este es lo que tenemos. Y acuérdense que es capital extranjero, no es capital mexicano. Entonces, en tiendas de ropa, le digo, ya está así. Es como en Sears. Sears en Estados Unidos cerró.
pero Sears es ahí está por americanos. Sears México pertenece a Grupo Slim, Grupo Carson. Entonces ahí Es ya mexicano. es otra opción. Sí, exactamente. Es como ahorita Comercial Mexicana, qué bueno que toca Comercial Mexicana, desapareció y perteneció ya al grupo de Soriana. Entonces Comercial Mexicana ya dejó de serlo y ahora ya sigue estando Comercial Mexicana, pero ya es Soriana, Grupo Soriana. Ahora, el que en su lugar de Comercial Mexicana manejaba mucho el nombre de La Comer, y La Comer está. Y eso es otro centro comercial. O sea, es cuestión de ver, es cuestión de jugar con estos aspectos. Adelante, continuamos, Mael. Chile sigue. Dice, la mayoría del capital extranjero, la participación de la inversión extranjera es más del 49% del capital social de una sociedad. Aquí nos manifiesta que el capital extranjero pues es mayor aquí en México, ¿no? Y quien reina prácticamente acá pues es Estados Unidos. Fíjate que está interesante tu gráfica y qué bueno que lo proyectas porque es interesante. Por esa razón México depende mucho de los Estados Unidos de América. Y si Estados Unidos de América, no sé si acuerdan haber oído hace un año, cuando a México le llamaron país seguro, ¿sí? Ajá. Fue impuesto por Estados Unidos, porque Estados Unidos dijo, ya México lo declaró un país seguro, y ante esta situación, todos aquellos inmigrantes que quieran ingresar al territorio norteamericano, no los voy a aceptar, y los voy a deportar, y los voy a mandar a un país seguro, y el país seguro fue México. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le dijo, si no te declaras país seguro, ¿sí? Entonces te incremento los aranceles a tus exportaciones. Y México cayó en esa situación, que el gobierno en turno no lo aceptó, no lo reconoció, porque lo ocultó, porque es la realidad, pero igual como México pasó precisamente con Guatemala y otros países que fueron declarados países seguros para deportarlos. Y entonces aquí vemos, por eso la economía en México depende mucho de Estados Unidos. Si se dan cuenta, cuando dicen a Estados Unidos la economía norteamericana le da una simple catarro, a México le está dando una pulmonía. Vean el tipo de inversión. Por eso se busca hoy en día que México, su economía en tratados internacionales, porque son los tratados internacionales, no deba depender de Estados Unidos, sino debe de ser más aperturado. Por ejemplo, un país con el cual podríamos invertir y generar un estrecho lazo de igualdad comercial sería Canadá. Canadá, dentro de sus políticas, no es sumamente ventajoso, es sumamente muy, ¿cómo se dice?, equitativo, y Estados Unidos no. Entonces revisen Países Bajos, España, Canadá, Bélgica, el resto del mundo. Y hablamos del resto del mundo, entonces es cuestión de ver. Adelante con la otra, Luis. La participación de inversión extranjera en el capital social, el porcentaje de inversión extranjera en el capital social es una sociedad, calculando la relación al total de las acciones por partes sociales que no tengan carácter de inversión neutra, e incluyendo las acciones o partes de la sociedad afectadas en fideicomisos. Aquí lo que está afectando mucho a México son los fideicomisos, ¿no? Porque siento que tenían ellos más ventajas sobre los inversores mexicanos, ¿no? O sobre el gobierno mexicano, ¿no? Fíjate que está interesante cuando hablas de fideicomisos. Si gustan, les subo unas diapositivas la próxima sesión, la plataforma, para que vean lo que es el fideicomiso. El fideicomiso es un instrumento que se considera como título de crédito, y este fideicomiso se genera por una institución financiera, ¿sí? Y hablamos de, por ejemplo, en México, hablamos de Nafinsa, han oído a Nacional Financiera y Banobras. Estos dos crean fideicomisos, en los cuales pueden ser beneficiosos cualquier persona comprar ciertas acciones y participar en ellos. Se llaman certificados de participación, que pueden ser certificados de participación amortizables o no amortizables, y que definitivamente esto beneficia para tener un poco mayor de ingreso. Por eso Nafinsa y Banobras, a través de esto, generan recursos y poder impulsar a la pequeña y mediana empresa. Por eso hablamos de las pymes, ¿sí?
Y entonces, lamentablemente, y aclaro, un fideicomiso como los que se extinguió el gobierno federal, realmente vino a perjudicar a la economía mexicana, y voy a aclarar muy prácticamente en algunos aspectos. Muchos de estos fideicomisos que se venían funcionando en México tenían aportaciones del extranjero para realizar alguna actividad en particular. Es decir, el gobierno no aportaba más que una mínima cantidad. Yo digo rápidamente, el gobierno crea el fideicomiso, crea la estructura, el organigrama, hay una ley que lo regula, porque todo va con una ley, y se establece la autonomía para que ellos funcionen. Muchos de estos fideicomisos tenían que buscar sus propios ingresos, es decir, el Estado no les tenía que dar. Y una particularidad les puedo generar sobre una figura jurídica que a mí me tocó ver, una universidad aquí en Puebla, ¿sí? Les digo textualmente, esta universidad en el estado de Puebla, que era por parte del gobierno del estado de Puebla, al año le daba nada más 4 millones, casi no llegaba a 5 millones. Y esos 4 millones era para pagar todo el personal administrativo, académico, las funciones, todo lo que tenía. Y esta universidad al año, por ingresos propios, ingresos muy accesibles, así lo digo, generaba 25 millones de pesos. Era totalmente autosustentable. Entonces, mucha gente no ha visto estas figuras jurídicas. El fideicomiso es eso. Inyecta un capital, Profe. dinero, pero los demás lo tienen que producir ellos. Profe. Mande, o sea, adelante. ¿ayudan para el arranque? Exactamente, para el arranque, para la estructura, para cubrir los gastos básicos de operación. Muchas veces el fideicomiso buscaba sus propios ingresos para crecer. Y es así como se trabajó, Por ejemplo, la UNAM, a través de varios fideicomisos a nivel internacional que tenía para desarrollar ciertos periodos de investigación, hoy en día... Dígame usted. Oigo. Dígame usted. No, Dalí, perdón. Yo lo que iba a comentar, profe, al respecto del fideicomiso, Ajá. Lo que amplié mi conocimiento para leer, Sí. en fundamento la ley de inversión extranjera y en base al reglamento, decía que la inversión extranjera muchas veces viene a atentar a lo que es el artículo 27 constitucional, que es a instituciones, bueno, la institución fiduciaria, que es la que, por medio que se crea el fideicomiso, es que se vulneran los bienes de la nación. Sí, porque algunos fideicomisos pueden estar, en algunos casos, creados a través de la explotación, el uso, el aprovechamiento, el gozo y el disfrute de algunos bienes nacionales. Pero pongan atención en esto, y a veces me preocupa mucho este aspecto, jóvenes. Fíjense, nosotros tenemos Océano Pacífico y Golfo de México. Tenemos muchas costas mexicanas. Realmente México, ¿cuántos productos marítimos lo utilizamos para la alimentación de los mexicanos? Y el pescado es un alimento muy proteínico, tiene el omega, sí, es muy sano, muy bien, pero en México es muy caro el pescado. ¿Por qué? Porque los mexicanos únicamente consumimos a unas, si acaso me exageraría yo, 10 especies de pescado, y dejemos a un lado los mariscos, porque los crustáceos, mariscos y eso también es muy caro. Pero imagínense qué tanto tenemos. Y nosotros en México tenemos una desnutrición muy alta. Este es el principal problema que hemos venido teniendo, ¿no? Que realmente Sí. México no se da cuenta de toda la riqueza que tiene en su territorio y que no es un buen trabajador para explotarlo bien, ¿no? O sea, que no tiene una visión. Es correcto. Eso es lo que tiene, imagínense. Por eso México, por eso en algunas cuestiones, si ustedes revisan, la gente que vive en las costas es gente que vive muy tranquila, viven al día, algunos ni se preocupan. ¿Por qué? Porque se meten al mar, van y pescan o capturan a lo mejor tortuga, algún otro animal que está protegida, y se lo consumen.
O sea, México no ha sabido explotar todas nuestras costas en el Océano Pacífico y el Golfo de México y todo eso, o sea, Bueno, pero también todas las que son industrias pesqueras son extranjeras, o sea, no, precisamente por eso también aquí en México es muy caro ese producto, porque lo exportan, sí, lo mantienen, y eso es lo que nos produce un mayor volumen de económico, ¿no? sí, es correcto, lo que usted acaba de decir, tiene usted razón. Por eso grandes empresas transnacionales llegan y se establecen en México y son las que precisamente exportan y exportan mejor calidad del pescado y por decirlo así, la calidad que no es muy aceptable para su mercado, lo dejan en el consumo mexicano. Por eso les vuelvo a repetir. Ahora, hay una figura jurídica que en México, le digo textualmente, ni este gobierno, ni cualquier otro gobierno lo va a apoyar. Son las famosas sociedades cooperativistas. Las sociedades cooperativistas, si realmente se aplicaran como tal son y como deben de ser, México estaría en una posición económica muy competitiva a nivel internacional. Pero en México no le aplican o no le dan el cooperativismo esa aportación. Hay muchos países en el extranjero que su principal figura es el cooperativismo y sí han crecido, pero México no. Entonces, bueno, lo que pasa es que en México vemos el cooperativismo como algo que tú tienes que trabajar propiamente, ¿no? Por ejemplo, sí, tenemos a Cruz Azul, que son cooperativistas. Y es grande y cotiza en la bolsa y está muy bien posicionado. La empresa Pascual Boeing también es cooperativista. Hay una empresa, o llamémosla así en Puebla, que se llama La Tucepa, es una cooperativista. Y también está muy bien diseñada, muy bien estructurada y todo lo demás. Son totalmente autosustentables y ecológicamente también lo son. Por eso, o sea, si revisamos, sí podemos crear el cooperativismo, pero en México no se da. Y no se da por cuestiones políticas. Sin decir de qué partido político, pero en cualquier partido político de los que hemos conocido en México, ninguno de ellos le apoya a esto, porque si lo apoyara de esta forma, perderían el control. Y entonces ahí sí, muchos mexicanos se verían más beneficiados y entonces estaríamos hablando de que va a haber una mayor repartición de la riqueza y generaríamos una empresa muy buena. Pero bueno, son cuestiones de visualizar. Y lo que usted acá dice es correcto. Muchas veces no quieren trabajar los mexicanos. Entonces, el trabajo como que estamos peleados los mexicanos con el trabajo. No todos, aclaro, ¿eh? Algunos lo ven así. Pero también interviene la teoría del Estado que utiliza mecanismos, ¿no? Para someter a la población. Sí. Uno de los mecanismos es esto, la mayor pobreza. Yo les diría en mi punto de vista, muy particular y muy personal, jóvenes, lo digo. ¿Por qué Estados Unidos está vacunando diariamente más de 1 millón de norteamericanos? ¿Cuál es la finalidad? Que toda la población norteamericana esté debidamente protegida, vacunada y ahora sí, empiece su actividad económica sin ninguna limitante. Y de esta manera, entonces el Estado ya no va a tener que sufragar los gastos hospitalarios del sector salud. En México, ¿qué está pasando? O sea, México, ¿qué está pasando? México tiene recursos económicos porque los fideicomisos los extinguió, muchas cosas se hizo, o sea, para tener recursos económicos. Me extraña que en la ley de ingresos, ¿sí? Y de egresos, pero más las de egresos, no es etiquetado cuánto es el dinero destinado para la compra de vacunas. Y eso lo pudieron planear bien el año pasado, ¿eh? ¿Cuánto de dinero se va a comprar en vacunas? Yo digo que sí hay dinero suficiente para comprar vacunas. Sí, lo que pasa es que no hay suficientes vacunas. Y la mayoría de las vacunas hay que checar que las está acaparando Estados Unidos. Fíjate que aquí te voy a convencer un poco. Mira, desde hace un año ya estaban los proyectos de las vacunas, venían en puerta. Y se habían establecido que probablemente en diciembre o en enero iban a estar. Israel pagó 3 veces el valor de las vacunas que se está aplicando y ya está cumpliendo con el programa de vacunación. A mí me parece que los intereses de la nación son muy diferentes de un país y de los otros. Sí. A mí me da la impresión
de que el gobierno en realidad no le interesa a la población. No le interesa. Pues, te voy a decir por qué. Voy a erogar. Estadísticamente te voy a decir cuál es el que está pensando viendo desde un punto de vista político. El gobierno busca que les regalen las vacunas de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, al organismo que ingresó y todo lo demás. Que le den vacunas de las más accesibles, pero no eficientes. El problema va a radicar en esto, que la población mexicana está saliendo a trabajar porque la economía está muy fuerte. Sí, la crisis económica. Pero si no tienes una población vacunada, va a haber más contagios, va a haber más hospitalizados. Y mucha gente, les digo textualmente, puedo decir, de 10 personas que podemos manejar, 8 prefieren quedarse en casa y ser atendidos ahí de manera independiente que ir a un hospital para no contagiarse más ni agravarse más. Sí, porque entonces, no hay realmente ese cuidado para todos. Ahora, son selectivos. Revisen esto. Entonces, los datos que manejamos en muertes por COVID y todo lo demás, no es un dato verídico. Está muy alto el contagio. Entonces, si realmente quiero incentivar la economía de México, pues empiezo a vacunar de manera general toda mi población y ahora sí, que se ponga a trabajar, pero ya está vacunada. ¿Va a haber consecuencias? ¿Va a haber algunas cuestiones de algunas personas no debo quedar? Sí, es normal, porque todas las vacunas es esto. Ahora, México dejó de ser un país que podrían producir vacunas, laboratorios. Hoy México nomás consume. Años atrás México tenía farmacéuticas muy importantes mexicanas que estaban produciendo en la investigación. Pero bueno, es política de inversión y aquí entramos con la inversión. Y para cerrar, porque ya estamos con el término, quedan pendientes algunas exposiciones para el próximo sábado, si es que nos da tiempo, terminan su examen, nos da tiempo, si no, pues lo dejamos a la siguiente. ¿En qué consiste? Muchas de las inversiones extranjeras, cuando llegan a un país, como en el caso de México, que es un tercermundista, porque no somos subdesarrollados, sino somos tercermundista, estas inversiones extranjeras establecen ciertas políticas y las políticas son las siguientes. Yo llego a invertir en territorio mexicano, debo de tener ciertas preferencias y dentro de mis preferencias una de ellas es esto. Durante 10 años o 20 años, yo extranjero con mi tecnología no debo tener competencia mexicana. Es decir, la tecnología que yo traigo en este momento y que voy a instalar en México, durante 20 años yo no debo tener ninguna competencia con tecnología mexicana. Pasados esos 20 años, así, que venga la competencia mexicana. Pero eso está mal, ¿no? Así está establecido, ¿eh? Pero es que ya se desarrolló demasiado, ¿no? Ya está. Y eso es una de las reglas de las inversiones, ¿eh? Y no nomás México, Brasil, Argentina, los países latinoamericanos, los países tercermundistas, son acuerdos internacionales. Yo cuando estudié el doctorado en administración, en la administración vimos precisamente esta cuestión a nivel internacional. Y a nivel internacional se nos dieron todos estos documentos, donde están acordados, donde ya son acuerdos internacionales, donde se establece que durante 20 años yo, inversionista extranjera, no debo tener competencia del país donde yo me voy a establecer de los nacionales. Me permiten crecer, desarrollar y todo lo demás. Qué malo. Es lo que deberían de quitar, ¿no? Porque no puede crecer un país así. Precisamente por eso te vuelvo a repetir miren, para cerrar rápido, revisen la nueva proyección que tenemos en México actualmente. México, estamos, en vez de ir hacia arriba, vamos a manejar energía totalmente contaminante y vamos a precisamente hacer el combustorio. El combustorio que México está sacando de la extracción del petróleo está con el porcentaje del 0,5%, ¿sí? En azufre, es altamente contaminante. A nivel internacional se emitió una norma oficial donde se establece que el combustorio que debe ser utilizado para precisamente generación de energía y todo lo demás, debe ser del 0,005%, es decir, 0,005%, y México está con el 0,5% de azufre. Y eso es lo que le estamos tirando actualmente. Ahí se los dejo. La refinería que tanto ha discutido, ¿no? Exactamente.
Entonces veamos esta expresión. Jóvenes, pues siempre es un gusto con ustedes platicar, charlar, y nos enriquece mucho, y me gusta que comenten, platiquen, porque hay muchas cuestiones de ver y diferentes enfoques, y todos son muy respetables, pero siempre hay que ver para crecer, jóvenes, siempre es con la cuestión de que crezcamos todos y tengamos un punto de vista diferente. Nos vemos el próximo sábado, señores, les pongo su examen, les mando también un, ¿cómo se llama? Un cuestionario muy breve para que estén trabajando sobre ello. Ok, profe, disculpa, antes de irse, yo no tengo tema para exponer. ¿Adonai no tienes? No, porque ve que le comenté que la clase pasada no estuve por el incidente que tuve. Toma nota, Adonai. Es el título 7º de la Ley de Inversión Extranjera. Yo, profe, tampoco tengo título para exponer. Gracias. Eli, entonces póngale, es el título 6º, ¿sí? Título 6º de la Ley de Inversión Extranjera. Pero Listo, ellos son dados, profe. Lo que ¿Vale? necesitamos es cambiar el reglamento, porque todos los demás ya están dados. Sí, déjame revisar, chécamelo. ¿No está en el grupo, profe? Sí, está en el grupo, lo subí en la plataforma, lo mandé por el correo de Por WhatsApp. WhatsApp, ¿no? Sí, chéquenlo, ahí están los temas. Un favor, si aquellos que no están dados en el grupo de WhatsApp, por favor, díganle a Elisa, su compañera, que los agregue para que vean la información que está manejando. Ya sea que manejemos por Oiga, profe, disculpe, yo soy Elia, entonces me tocó el número 6, el título 6. Sí, yo aquí lo tengo anotado, sí, Elia, el título 6 de la Ley de Inversión Extranjera. Por eso le digo, Elia, perfecto, gracias. Con Elisa para que lo agreguen al grupo de WhatsApp, para que tengamos la información. Perfecto. ¿Vale? Gracias, profe. Semana, jóvenes. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Bye. Gracias, profe. No, gracias. Adiós. Hasta luego, Liz, gracias. Adiós, jóvenes. ¿Ellos no están en el grupo? No sé. Sí están. 2, 3, Andrés, sí, Jessica, sí. Elia no está, yo creo. Pero Andrés habló, ¿no? Andreni ya pidió que se le ingresara a otro grupo porque no tiene teléfono. O sea, ya no está ese número. No.